Como soy de Albacete, vengo a cantarte y unas lindas manchegas con todo mi arte. Niña del alma, niña querida, y escúchame esta copla, no estés dormida. Niña querida, niña del alma, y asómate a la reja de tu ventana. Hoy, con Memorias Vivas del Folclore, viajamos a Albacete para conocer a Alberto Sainz, del grupo de danzas Magisterio. Bueno, padre, pues ya que estamos aquí y vamos a hacer esto para la federación, para el programa de la federación, cuéntame un poco cómo llegaste aquí a Albacete, un tío así de Soria, tan del norte. Pues de casualidad. Cuéntame. Pues el primer reconocimiento que tuve de Albacete es que, como buen soriano, estaba yo en Soria y pertenecía a un coro, el coro del Colegio Menor de Soria, y nos bajamos a participar a un campeonato de España que había en Alicante. ¿Con el coro? Con el coro. Entonces, en ese coro quedamos primero y nos dieron, me parece que fueron 2.000 pesetas de las de entonces. Con esas 2.000 pesetas empezamos a decir, pues bueno, ¿qué hacemos con ellas? Porque, claro, dárselas al colegio, pues no nos parecía bien. Y dijeron, no, pues a gastárnoslas a Madrid. Y pues de Alicante a Madrid, pues la carretera, esto tenía que pasar por Albacete. Y la anécdota que tenemos de Albacete es que precisamente a la entrada de Albacete íbamos todos medio durmiendo y al entrar a Albacete el autobús un frenazo y todos asustados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y resulta que es que una manada de gallinas estaba pasando por mitad de la carretera. Y el primer recuerdo que tenemos, pues, al mes escaso me llaman, tú te acordarás de don Benito, el que fue rector de la universidad de aquí, y esto me llama y dice, Alberto, oye, ¿qué estás trabajando ahora? Digo, no, estoy estudiando. Y porque estabas en Soria todavía. Porque estaba en Soria, claro. Y me dice, bueno, ¿y te interesaría venir a Albacete? Digo, pero Albacete, y recordé en ese momento, coño, el pueblo de las gallinas. Y dijiste, uy. Digo, ¿pero a qué o qué? No, que vamos a vamos a inaugurar una universidad laboral y por eso, a raíz de esa llamada, pues me dijeron, bueno, pues entré en el equipo directivo de lo que fue la universidad laboral, que esto estoy hablando del año 75. Porque inauguraste entonces la laboral. Claro, se inauguró la laboral con nosotros, con el equipo directivo que vinimos. Y ya desde entonces, pues me integré a partir del año 77, me integré ya con el tema del grupo de magisterio, que lo fundamos nosotros precisamente, porque había una profesora, Ángela Domínguez, que les enseñaba danzas a los alumnos suyos de magisterio, de la escuela de magisterio. Y con esa enseñanza, pues claro, faltaba música. No había música porque lo tenían todo por radiocassette. ¿Y aquí en la laboral teníais entonces teníamos un grupo folk, se enteró de que había un grupo folk y vinieron a hablar conmigo. Que a ver qué nos parecía, si le podíamos tocar, porque no tenían música, y a los chicos que yo estaba formando, porque teníamos una tuna, pues les comenté el tema y pues un par de bandurrias, un par de laudes y un par de guitarras y los cantantes. Y nos fuimos a uno de los ensayos de ellos. Y el objetivo era, se había formado el grupo para ir a Inglaterra, porque era una actividad que la Escuela de Magisterio iba a realizar en un campamento en Inglaterra. Pues nosotros contentísimos de ir a Inglaterra, pues venga, pues nos pagan todo, pues mejor. Y se formó así.
¿eh? La música era del grupo folk de la Universidad Laboral, y los bailarines eran alumnos de Angelita, alumnos de la Escuela de Magisterio. Y ya pues todos unidos a Inglaterra. Y todo este tema del folclore, de la tuna y todo esto, ¿cómo empieza? ¿Dónde lo viste por primera vez? ¿O? Eso es una historia muy larga porque empezó, me parece que yo tenía 9 años, y sabes tú que en Ágreda es mi pueblo, sí, ahí en la provincia de Soria. En la provincia de Soria, sí. Esto se formó un grupo de baile, ellos les llamaban de danzas regionales. Sí. Entonces nosotros teníamos 8 o 9 años y empezamos a ensayar con las profesoras que teníamos allá y sacamos un grupo infantil y recorrimos pues, prácticamente toda la provincia bailando. Los bailes de Castilla, que son bastante distintos a los de aquí, sí. Son mucho más serios y esas cosas, pero vaya. Y así se formó, vaya, así me introduje en el tema del folclore. Y al llegar aquí a Albacete, pues claro, empezamos con un grupo folk, sí. Primero con la tuna, porque sí. Claro, universidad lleva consigo pues, el tema de formar una tuna. Sí. Formamos una tuna y paralelamente a la tuna formamos un grupo folk. De esto se enteraron en Magisterio, en la Escuela de Magisterio de aquí de Albacete, y esto nos llamaron a ver si podíamos tocar, porque ellos tenían bailarines, sí. Tenían bailarines, pero no tenían música, y había una actividad que se iba a preparar para el verano, sí. que se estaban preparando para el verano ir a Inglaterra. Sí. Y entonces echaron mano de nosotros nos dijeron que nos pagaban todo, que íbamos, sí. A Inglaterra y que no nos costaba dinero, sí. Y efectivamente. Y escucha un poco, dices que empezaste bailando en el grupo infantil allí en el pueblo y luego me hablas que aquí ya estabas tocando en la tuna. ¿En qué momento empiezas a tocar qué instrumento? La bandurria. La bandurria. Es un instrumento pequeñico, parecido a mí, y entonces empecé con la bandurria porque daba clases de música. Entonces aquí en la Laboral hicimos un grupo folk, sí. Y a raíz de ese grupo folk se enteraron en la Escuela de Magisterio, sí, sí, sí. De que teníamos música. Vale. Y escucha, ¿pero empezaste a tocar la bandurria ya estando todavía en Soria? Sí, ¿o una vez aquí en Albacete? No. En Soria pertenecía a la tuna yo estaba estudiando entonces en el Colegio Universitario de Soria y teníamos, como no, la tuna de allí. Del Colegio Universitario. Yo tocaba la bandurria pues tendría 12 o 13 años o cosas así. Empecé, sí. Y pues desde entonces sigo con la bandurria. Y luego, después de ese viaje a Inglaterra por el que realmente se formó el grupo Magisterio, ¿cómo fueron esos inicios con el grupo, de empezar con nueva gente, buscar repertorio y todo esto? Bueno, pues todo eso a través de Ángela Domínguez, de la directora de baile, sí. Necesitaba música, ellos tenían bailarines, estaban ensayando en las clases suyas de educación física, porque daba educación física en Magisterio, y le faltaba la música. Y el único grupo folk que había en Albacete era el que tenía yo con la tuna y con el grupo folk. Entonces, sí. Que si nos interesaba ir a Inglaterra, que necesitaban músicos, que la música no la enseñarían, sí. Pues ya derechos fuimos. Y ya ensayamos con ellos, precisamente, y ni Angelita, que era la directora, ni yo fuimos al viaje a Inglaterra. Porque a mí me tocó las oposiciones, ya ella resulta que murió su madre y tampoco pude ir. Vaya. Y a partir de ahí ya pues todo fue una pelota, sí. Que fue aumentando y llevamos pues eso ya pues desde el año 77. Desde el año 77, o sea, tú llegas a Albacete en el 75 a fundar la Laboral y 2 años más tarde, junto con Angelita, fundáis el grupo Magisterio. Y a la hora de recoger el repertorio que hay en el grupo Magisterio, ¿dónde vais a buscarlo? Bueno, ¿Qué referentes tenéis? La profesora que era esta Angelita, sí. Era profesora de educación física en Magisterio y ella tenía un bagaje muy grande de lo que es la tradición en Albacete, la música y el baile. Sí. Entonces ella tenía ya pues bastante repertorio, o sea, enseñaba, sí. Porque ella en sus clases de educación física en Magisterio ensayaba con ese mismo repertorio. Ajá. Y entonces a nosotros nos enseñó la música, sí. Y ya pues con la gente de la tuna,
Pero todo este repertorio venía un poco también de las investigaciones que hizo Angelita en su momento junto con Carmen Ibáñez, si no recuerdo mal, viniendo también un poco de la tradición que tiene sección femenina, toda esta rama, ¿no? Efectivamente, seguía una tradición, Albacete tenía una tradición de bailes y de música. Entonces, tanto Ángela como me ha dicho Carmen Ibáñez, sí, que era la profesora de música de la Escuela de Magisterio, en sus clases daban ese tipo de música tradicional. Nosotros la aprendimos de ellas, perdón, y iniciamos un repertorio pues, de todo lo recogido, toda la música y todo el baile. Y entonces ensayamos lo que era el grupo folk de aquí de la Universidad Laboral, subíamos a los ensayos, nos dieron las músicas, las aprendimos, sí, y con ellos ya pues bailamos y así empezó. Sí. Y luego una vez que ya aprendisteis más o menos el repertorio que tanto Carmen Ibáñez como Ángela Domínguez tenían recopilado y todo esto, ¿cómo vais, o sea, qué información recibís de la gente a la hora de luego ir investigando otras canciones, otros bailes? ¿Se ponen en contacto con vosotros o vais vosotros directamente a los pueblos donde sabéis que hay alguna cuadrilla así de personas un poco más mayores que tengan estas tradiciones? Eso viene ya en la segunda parte. Una vez que hemos recogido algunos bailes y algunas canciones, luego viene ya pues, el tema de ampliar el repertorio. Sí. Entonces, en esa ampliación del repertorio, pues tuvimos que ir desde Albacete pues, a los sitios donde conocíamos o habíamos oído de que había un baile en el pueblo, en la provincia, a nivel de la provincia de Albacete y las zonas, como dijéramos, limítrofes. Entonces, por supuesto, nos desplazábamos una pareja de baile, otra pareja de músicos, sí, y otra pareja de cantantes a hablar, primero a ponernos de acuerdo. Para ver cuándo nos podían recibir, si nos lo podían enseñar, porque el tema este es un poco complicado, porque la gente de los pueblos no quiere enseñarlo. Lo suyo no lo quiere enseñar, no. Vale. Es un tema ya tradicional. Sí. Lo suyo es suyo y no quieren que lo bailen los demás. Entonces tuvimos alguna pequeña, no enfrentamiento, pero sí convencimiento para que nos enseñaran ese tipo de baile. Efectivamente fuimos pues prácticamente por casi todos los pueblos de la provincia donde entendíamos que había algún baile o algo que recoger. Y luego, por ejemplo, a la hora de ir haciendo las actuaciones, ¿cómo habéis estado montando ese repertorio? ¿Os ofrecíais vosotros a los ayuntamientos? ¿Os llamaban directamente? ¿Había ya festivales establecidos donde podíais ir? Festivales había poquitos, sí, porque te estaba hablando, pues eso, desde el año 77, o sea que hace ya muchos años. Entonces los pueblos sí tenían cierta tradición de bailar, pero la mayoría de los pueblos no. Entonces sí sabíamos en núcleos donde había algún baile, nosotros íbamos, hablábamos con la gente, bueno, sí, primero nos poníamos de acuerdo con ellos si querían, porque no todo el mundo aceptaba el tema de que fueran unos de la capital allá al pueblo a decidir qué. Entonces era como si le robáramos algo del tema tradicional. Entonces nosotros nos poníamos en contacto con ellos, íbamos allá al pueblo, nos lo enseñaban cuando ya habíamos quedado, como dijéramos, para que nos enseñaran ese tipo de baile. Y fuimos por todos los pueblos de la provincia de Albacete que tenían repertorio o que tenían bailes. Y escucha un poco, lo del traje regional, por ejemplo, ¿cómo sacáis el traje regional? Por ejemplo, ese primer viaje a Inglaterra que lo formáis una tuna de la Universidad Laboral y la clase de Educación Física de Magisterio, ¿de dónde salen los trajes regionales para ir a bailar a Inglaterra? Entonces, por supuesto, nadie tenía trajes. Entonces se denominaba Delegación de Educación, sí, y Cultura. Entonces ahí sí que tenían, como dijéramos, en forma de préstamo los refajos, sí, y los trajes de hombres. Entonces ahí solicitamos, porque Angelita además estaba trabajando precisamente en esa delegación, esa dirección provincial,
que antes era delegación provincial, y ahí nos dejaron los trajes, porque entonces no teníamos nosotros... Claro, entonces con los trajes de la delegación son con los que fuisteis a... Con eso nos vestimos, bueno, nos mal vestimos, y fuimos a... Y fueron, porque yo, ni Angelita ni yo no pudimos ir. Sí. Yo porque se presentaron la oposición y me tenía que quedar. Claro. Y Angelita porque se murió su madre precisamente. Eso comentabas. Y escucha, y luego como a la hora luego ya de cada uno tener sus trajes, yo os tengo muy escuchado, bueno, y que lo he visto al fin y al cabo, el telar de Casas de Lázaro, por ejemplo. Ahí es donde más refajos de manchega, que es el típico encañonado, ¿no? Sí. Donde se hacen y donde realmente se piden. Y... Sí, nosotros una vez ya que... porque sección femenina, que esto pertenecía antes a sección femenina, sí. La dirección provincial, ellos tenían como un repertorio, tienen un almacén de trajes, sobre todo de mujeres. Y el de hombres, nosotros fuimos al Bonillo, conocíamos al señor que los hacía. Sí. Y le encargamos, nos veía a todos, lo encargamos, los tuvimos que pagar, por supuesto, y nos hizo los trajes, los de hombres en el Bonillo, sí. Y los de mujeres pues eran en Casas de Lázaro. Sí. Primero nos lo dejaba sección femenina y luego ya posteriormente cada uno pues iba haciendo su atuendo esto particular. Y cuéntame un poco también sobre, ya un poco fuera del grupo, ¿no? Dentro de la federación, eso es algo que también en el momento que se inició, estabas tú también ahí en los inicios, empezáis con todo el tema de investigaciones, de revistas, la revista Seguidilla. ¿Cómo es esa parte más de investigación y publicación de lo que es el folclore, ¿no? De esa difusión? Bueno, pues nosotros como alumnos de magisterio, por supuesto, hay que ponerle una base, para poder, primero, sabiendo la base de dónde partimos, cómo podemos evolucionar o cómo podemos recopilar todas esas cosas. Entonces había un grupo dentro de la asociación, sí, que se encargó precisamente, o que nos encargamos de dónde proceden estos bailes, desde cuándo se bailan, si son tradicionales, sí, de aquí de Albacete o son copia que han venido, todo eso. Influencia de la zona de cerca, sí. Hay, como dijéramos, un trabajo de justificar, más, sí, que de justificación, de investigación. Si son bailes de la provincia nuestra o resulta, sí, sí, que ha venido uno de fuera, les ha enseñado un baile y lo han hecho como propio suyo. ¿Eso no hay algún villancico que me suena que se canta también por la zona de Soria, que se canta también por aquí? Hombre, claro, efectivamente, en Fuensanta, sí, ¿no? Hay un mismo villancico. ¿Por qué? Porque la gente de la Transhumancia, sí, partía desde las faldas del Moncayo, sí, venía por las sierras del Moncayo pasando Cuenca hasta bajar a Fuensanta y, sí, resulta que hay un villancico que cantan en Fuensanta y en Ágreda. Que son el mismo villancico. Qué curioso, ¿no? Efectivamente. Pero vaya, esto es tradición. Sí, no, claro, al final es la tradición de la comunicación oral y te llevas a todos los sitios pues lo que es tuyo, ¿no? Pues fue, ya te digo, una de las cosas que cuando yo lo oí y decían los de Fuensanta, no, es que esto es nuestro. Y se lo canté y que te lo sabes. Pues muy fácil, porque en mi pueblo se canta esto. Qué curioso. Sí, sí. No, te encuentras muchas sorpresas de este tipo, te las cantan. Sí. Porque han venido gente que se han desplazado ahí, sí, que les han enseñado y luego vienen, uy, ¿esto que se canta en mi pueblo, por qué? ¿Se canta aquí? Sí, sí. Bueno, pues esos son temas, como dijéramos, anécdotas. Sí, claro. Y luego más en el tema familiar. No, quiero decir, en tu caso, al fin y al cabo, pues tú ya estabas en el grupo y al principio, vamos, yo lo que os he escuchado siempre, el grupo magisterio era para profesores o alumnos de la escuela de magisterio. Pero llega un momento en el que concretamente pues tú te echas novia y esa novia no era de magisterio. Eso son intimidades ya. Uy, perdón. No, efectivamente el tema de la captación básicamente eran alumnos de Ángela.
Eran todos alumnos de primero, segundo o tercero de magisterio, lo que se hacía magisterio. Entonces, la base era esa, pero luego se fue extendiendo en el sentido de que había gente en Albacete que le gustaban esas cosas y que preguntaban y que querían participar en el grupo. Entonces ya se abrió a partir del año 80, se abrió pues prácticamente para todo y nos convertimos en asociación cultural. Antes era el grupo de magisterio porque no había ni asociación ni nada, pero cuando vino toda la legislación de asociaciones culturales, nosotros tuvimos que hacer los estatutos como asociación cultural y como tal asociación cultural pues se abrió a toda Albacete. Y a partir del año, ya te digo, 79, 80, pues ya era abierto a toda la ciudad. Seguíamos ensayando en magisterio y el grupo sigue siendo magisterio, no tiene otro nombre, y el nombre de magisterio es porque eran los primeros alumnos, fueron todos alumnos de Ángela Domínguez, que era la profesora de educación física de magisterio. Y realmente luego, a raíz de poder abrir también a todo el mundo, ¿no? Que no solo fueran estudiantes de la antigua escuela de magisterio, pues también se ha podido dar la posibilidad, pues eso, de que venga mamá, de que se ponga ahí a bailar mientras tú tocabas, y de que yo, por ejemplo, que tampoco he estudiado magisterio, pues también pueda estar ahí disfrutando pues los primeros años tocando, ahora más bailando. Dando guerra. Dando guerra, siempre, siempre dando guerra. En casa y en el folclore. Eso. No, pero bueno, que al fin y al cabo, pues eso también le aporta mucha riqueza al grupo. No, por supuesto. O sea, cuando todos los inicios, estos son, como dijéramos, de un núcleo muy reducido. Sí. Pero conforme va creciendo ese núcleo, cuando van habiendo actividades, cuando ya en la ciudad suena el grupo de magisterio que se ha ido a Inglaterra, que se ha ido a Estados Unidos, que se ha ido a tal, esto pues prácticamente ese mundillo, pues todo llama la atención. No solo llama la atención, sino que las actividades que nosotros desarrollábamos, pues eran a lo mejor viajes de 15 días, de 20 días, por toda Europa, por América del Sur, por América del Centro. ¿Estos viajes de los que hablas normalmente eran en formato intercambio o se iba a algún tipo de festival y se participaba allí y ya está? No era intercambio, íbamos a festivales. Sí. Directamente al principio. Sí, en un principio. Los primeros años, sí. Porque los festivales no solo organizaban, sino que a los grupos que ya, porque nosotros pertenecemos a una federación, Federación Castellana Manchega de Folclore, entonces a través de la infraestructura de esa federación, pues pedían grupos para América, Europa, en fin, por todos los viajes. Y a raíz de ahí ya... Exactamente, luego ya teníamos nuestra propia cartera, me explico, cartera de todos los festivales que se organizan. Y, por supuesto, había una labor de mandar currículum para que conocieran el grupo nuestro y si nos podían, si atendían nuestras necesidades económicas, pues participábamos. Y bueno, eso ya es un poco en el plano más internacional. Volvemos un poco más al Albacete. ¿Cómo se vive aquí o cómo ves que se vive aquí el folclore? ¿O cómo se ha ido evolucionando con la Feria de Albacete? ¿Qué más puntos hay donde podamos disfrutar de este folclore? Bueno, pues aquí tenemos la gran ventaja de que la Feria de Albacete es un hito, y la Feria de Albacete es muy tradicional y muy, como dijéramos, sugestiva para todos los alrededores, no solo de la provincia de Albacete, sino Valencia. Conoces que los valencianos vienen a la Feria de Albacete, pero en cantidad. Entonces, el tema de lo que es la feria lleva consigo una tradición. Esa tradición son las manchegas. Y claro, como tal manchegas, nosotros ya pusimos un poco el listón más alto en el sentido de que hay grupos que se dedican a bailar los bailes manchegos que no los tienen en ninguna otra zona, nada más que en la zona de aquí del Albacete. Entonces, ver 40 parejas bailando en la inauguración, en la apertura de la Puerta de Hierros, pues impresiona más que nada porque no hay en ningún sitio una apertura de feria como la que hay aquí en Albacete.
y todos los grupos, pues eso, a nivel de feria, pues hay una tradición de bailar en la feria y nosotros estamos, no solo eso, sino que a raíz de eso montamos una caseta, bueno, seguimos con la caseta de magisterio y ahí todas las noches a las 2 de la mañana, desde el día 7 hasta el día 17 se bailan las manchegas. Y eso es un mogollón. El alcalde se quedó asustado, por ejemplo. de la gente, de la cantidad de gente que viene. Sí, y eso además está, no sé, es un punto de encuentro, yo siempre lo vivo como que es un punto de encuentro entre la gente joven y la gente no tan joven, ¿no? Porque siempre comentamos al final que justo a las 2 de la mañana, sobre todo cuando es fin de semana o tal, a las 2 de la mañana bailan las manchegas los que después de las 2 de la mañana se van ya a dormir. Y los que justo empiezan la fiesta, bailan a las 2 de la mañana las manchegas y luego ya se van de fiesta. Entonces, que se junten ahí los fines de semana. ¿Cuántas parejas se pueden juntar ahí un fin de semana, padre? Pues más de 1000 parejas. O sea, que es que se junta muchísima gente de todas las edades. Hay mucha gente que repite todos los días, todos los años y se acaban aprendiendo las manchegas. Y... El tema sobre todo, es que se va formando una especie de tradición. Sí. La gente decente. Digo, decente, amarica, están a las 2 de la mañana, bailan las manchegas y se van a casa. Sí. Los indecentes ya nos quedamos más. Entonces, ¿tú perteneces a los indecentes, según dices? Por obligación, no claro. Muy bien. ¿Y quieres contarme alguna cosa más? Pues así estaría hablando como me des palabra, cosas. No, pero por ejemplo, dentro de la feria también tenemos el Festival Internacional, que vale, que ahí nosotros tenemos nuestro día de actuación, pero también aprovechamos el festival, o sea, el folclore internacional. Efectivamente, o sea, Magisterio no solo baila, sino que también organiza para el ayuntamiento y para la ciudad, vaya, sí. La muestra internacional de folclore. Una muestra internacional de folclore que empezó con 8 actuaciones. Luego, ya en una feria de 10 días, estamos hablando. En una feria de 11 días. De 11 días, sí. Entonces, el tema es que es el económico. Me explico lo de económico. Para atraer grupos extranjeros, nosotros pertenecemos a una federación a nivel de Castilla-La Mancha y a nivel nacional. Entonces, la posibilidad que tenemos de traer grupos pues muy variopintos en el sentido de mucha distancia de Albacete, que grupos de Rusia, que son todos muy espectaculares, grupos sudamericanos, grupos de Centroamérica. El año pasado que tuvimos por primera vez a Tailandia, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros desconocíamos, bueno, nosotros y Albacete, desconocía el folclore de Tailandia y efectivamente nosotros teníamos nuestro miedillo, porque no sabíamos, habíamos visto algún tipo de vídeo, pero claro, ese tipo de folclore es mucho de hacer manitas, en el sentido de hacer así, pero no se mueve mucho. Y claro, llevamos el miedo en el cuerpo, a ver si no va a gustar, no, pero vaya. Al final gustó y mucho, la gente se quedó. Sí, no, efectivamente. Ten en cuenta que hemos traído grupos, pues prácticamente de todo el mundo. Desde América Central, el Sur, África, Europa entero y África, pues también bastantes africanos. Incluso toda la zona que linda con con Asia, la parte del Cáucaso, que también los grupos ahí son, y los cosacos, que esos son... Sí, espectaculares. Sí, sobre todo a la hora de beber. Bueno, la asignatura pendiente creo que son los maoríes de Australia. Sí, pero eso va a ser más complicado. Está mucho más lejos. Pero bueno. Pues eso, cuéntame un poquito. Actualmente, ¿qué opciones hay? Funcionamos como asociación cultural. Al ser la asociación cultural tiene una programación anual y todo eso se planifica en una asamblea, bueno, se aprueba en una asamblea y todo eso va programado durante todo el año. Entonces, para este año, por ejemplo, la semana que viene tenemos el tema de la asamblea y ahí se presenta una programación, se discutirá de todas las actividades que se programan, que tienen que estar programadas. Entonces ahí como dijéramos, se especifican y si alguien aporta más cosas, formamos un programa. Y ese programa es el que se lleva a cabo durante ese año.
Sí. Entonces quiere decirte que esto no vamos a salto mata, de que hoy venimos aquí, mañana se nos ocurre. No. Hay una planificación anual y esa planificación la llevamos a cabo. Por supuesto, hay cosas que están programadas, pero por motivos de otro tipo de motivos no se pueden realizar, pero siempre hay una programación. Dentro de la programación, las actividades así como más establecidas, pues son el Festival de San Juan, por ejemplo, ¿no? Que tenemos el local y el nacional. Efectivamente. Tenemos la muestra internacional durante la feria, tenemos la caseta de la feria, la actuación de Navidad y los mayos, que es lo primero que... Los mayos para nosotros, en Albacete no se cantaban los mayos hasta que llegó un pueblo magisterio. Ah, sí. Efectivamente. Mira. Entonces fuimos promotores, en el año 80 empezamos a cantar los mayos y se cantaron por primera vez. Hubo un precedente de una familia de Valdeganga que esporádicamente, algún año que otro, pues iba la familia esa y cantaba en la puerta de la catedral. Y aquí en Albacete, ¿venían de Valdeganga a cantar aquí? No, estaban viviendo aquí en Albacete. Vivían aquí. Y cantaron un año del mayo. Entonces, esa actividad hablamos con ellos, ya a partir de, parece que fue el año 80, empezamos a cantar los mayos ahí en la catedral y ahora, pues... Sí, perdona. Que ahora, pues prácticamente, la noche del 30 de abril cumplido, pues se llena todo el recinto. La plaza de la catedral, y todas las escalerías de la catedral cantando el mayo. El mayo de Valdeganga, que cantaba este señor, que era de Valdeganga. Efectivamente, este señor era de Valdeganga, él nos enseñó el mayo y cantamos. Con el nombre de Virgen de los Llanos, se usurpamos a la Virgen del Rosario, pero vaya, nos perdona. Bueno, si tenemos el beneplácito no está mal. Muy bien. Y dentro de las actividades así también de publicación de libros o de discos, que de discos no hemos hablado, de libros sí que hemos hablado, o sea, de publicaciones sí que hemos hablado, pero de CDs, el Grupo Magisterio también ha grabado bastantes cosas, ha hecho colaboraciones con Diputación. Efectivamente, te corto porque podéis mirar aquí todo el tema discográfico, que llevan unos cuantos discos y es, como dijéramos, una especie de tener almacén para la gente que quiere escuchar, para la gente que quiere ampliar un poco más de lo que es el repertorio en el sentido de conocimiento, pues lo traemos aquí y todo eso hasta en venta, que están todos agotados. Entonces... De más ejemplares. Y algo que también es de actualidad, por ejemplo, la exposición que hicimos el año pasado con el Corte Inglés, la exposición de los trajes. Volvemos un poquito también a ese tema. Recuerdo pues eso, estar con los compañeros del Corte Inglés montándolo, los diferentes trajes que tenemos de hombre, de mujer. La gente luego pregunta por los trajes, cómo se los puede hacer, cómo los puede conseguir. Pues estando previamente montando esa exposición en la quinta planta del Corte Inglés, mucha de la gente que pasaba se paraba precisamente, ¿y esto dónde se puede comprar? ¿Y esto dónde las hacen? O sea, con idea de que ellos mismos se preocupaban para ver si podían comprar lo que había ya. Nosotros, cabo, los mandábamos a Casas de Lázaro, que es donde están los telares de los refajos encañonados, ¿no? Exactamente. Y servíamos un poco, como dijéramos, de informadores para que toda la gente se vistiera con el traje tradicional. Que esa costumbre en Albacete cuesta. ¿Lo vestís con el traje regional? Sí. Bueno, y dentro de los trajes que teníamos allí puestos en la exposición, ¿recuerdan un poco qué trajes teníamos? Sí, mira, tenemos el tradicional del refajo encañonado. De la capital, ¿no? Que es el traje así un poco más elegante. Efectivamente. Más de fiesta. Todo eso lo hacen en Casas de Lázaro, en el telar de Rosa, de la familia Rosa, sí, ¿no? De la familia Rosa. Y ellos de forma artesanal construyen ese tipo de refajo, el refajo encañonado. Luego han venido pues eso, otras imitaciones, pero que no vienen a cuento. Y prácticamente Casa de Lázaro está haciendo una labor de invasión
Sí. de hacer expansión de realmente, expansión, ¿no? Sí. exacto, más que de invasión, de expansión del traje, de lo que es el refajo encañonado. Sí. Y Y los otros trajes que teníamos también en la exposición, quiero decir, del que Sí. hablamos con el refajo encañonado de mujer, es el traje como de Albacete Capital, ¿no? Que está estipulado ya también en el ayuntamiento, como que es el traje sí, sí, de sí, aquí. sí. Hay un decreto del ahí ayuntamiento estamos. que determina cuál es el traje Sí. que deben vestir las reinas, porque hay, ¿cómo las llaman? Reinas o de la feria. Las manchegas de la feria, claro. Las manchegas de la feria está estipulado cómo tienen que ir vestidas y van Sí. con el refajo encañonado. Sí. Y aparte de ese, nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo Magisterio llevamos más trajes de lo que viene siendo toda la provincia, ¿no? En la zona de la sierra, sierra, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos a nivel de mujeres, Sí. tenemos el refajo encañonado, que es el de Que es el de Albacete aquí, Capital, y los trajes, lo que llaman refajos de la sierra. Sí. Los refajos de la sierra son telas de un color liso, un color que con puede el ser bordado, cualquier color y Sí. que lo bordan ellas mismas. Y esos bordados pues son, como dijéramos, a libre albedrío. Depende de las manitas, pues así hacen, pero vaya, habitualmente es la parte de abajo 2 palmos más para arriba. Sí. Lo que pasa que ya pues cada bordadora esto lo pone en función de lo que quiere, Sí. no, de lo que le piden, Cuanto más bordado hace, más caro es el refajo. También más telas, claro. Y de la zona de Jim, por ejemplo, que... Sí, el jean tiene otra vestimenta completamente distinta. Sí. No es el refajo que vestimos aquí en la provincia ni en la sierra, sino que está mucho más al sur, tiene que ser un refajo más cómodo, Sí. de menos peso y que no va bordado. Y es el azul, Sí. algunos... Entablado, en este caso, en lugar de ser encañonado como el de aquí de la capital, es entablado. Y eso es una característica, ¿por qué? Porque el clima aunque estamos muy cerca, el clima de Ellín es mucho más cálido que el de Albacete. Sí. Entonces lleva consigo también en el tema de ropa que taparse. Sí. Y tenemos también el de Villarrobledo. Villarrobledo es punto y aparte. Sí. Punto y aparte en el sentido de que tiene una tradición desde hace ya mucho tiempo y ellos tienen su propio refajo distinto al manchego, distinto al de Ellín, y pues es la tradición que ellos tienen allá. Villarrobledo es siempre un punto y aparte, en el sentido de punto y aparte de que mantienen esa tradición y todo el mundo tiene asumido que ese es el refajo de Villarrobledo. Es como si hubiese también un decreto allí, ¿no? Exactamente. Como igual que en Albacete. Efectivamente. Y luego, de cara al futuro, ¿qué opciones barajas a la hora de relacionarte con el grupo, de seguir tú en el grupo? ¿Qué aportas tú al grupo? ¿Cómo te ves tú en un futuro? Pues esto es muy fácil. La edad no perdona. Bueno, pero tampoco puedes dejar de tocar. Quiero decir, cada vez que nos vamos a Soria de vacaciones, me llevo la bandurria. O sea que tú sigues ahí. Sí, pero eso como todo. Cuando llego a una cierta edad ya, los dedos no se mueven. Bueno, aún funcionan. No, pues eso, el tema es así, hombre. Esto es una tradición que, aunque tenga 90 años, si los dedos funcionan, yo seguiré tocando. Bueno, pues que sigas. Si me dejan. Seguro que sí. Muy bien. Seguro que sí. No sé, chicos, si queréis... Bueno, pues en ese caso nos despedimos. Nosotros podemos seguir hasta que lleguéis. Sí, lo que nos digáis. Pero bueno, que nada, que muchas gracias por las palabras, por la explicación, la historia, y que esperemos que les guste a los chicos de la federación y a todo el que nos ve. Bueno, como norma siempre decimos que en La Mancha hay tradiciones y esta tradición no se puede perder. ¿No creéis que en toda España hay esta tradición de bailar como se baila aquí? Porque la jota sí muy bonita, muy tal, pero es una pareja que salta y qué tal, pero aquí son asociación de 7, 8 parejas que tienen que estar bailando y que tiene que haber una armonía. Ese tipo de armonía no la tienen en todos los sitios, y aquí sí hay un sentimiento de esa parte. Si no, nos podemos ir al Caudete. Sí. Y ahí que hemos visto muchas veces el tema de los bailes del niño, de los bailes del niño, participa todo el pueblo, y todo el mundo baila. Sí. Y esa tradición precisamente es la que nosotros queremos, sobre todo
que nos sirva de ejemplo Sí. para que la gente de aquí también sigan esas tradiciones. Pues nada, seguiremos con la feria y con esas manchegas en el pincho y a las 12 de la mañana y de ahí para adelante. De ahí a dormir. Bueno, vale. Muy bien. Pues gracias.